Parte 2 de nuevo modelo para enseñar idiomas, la tertulia. La tertulia tiene una larga historia en España y la América Latina como movimiento social. A su fondo, la tertulia es simplemente un foro para intercambiar ideas. Con la tradición de la tertulia como base, espero redefinir la enseñanza del lenguaje. Así dejamos el modelo anticuado centrado al profesor y transformamos el aprendizaje en un acto dialógico y creativo. Por eso he investigado documentos originales para encontrar los elementos más rentables para usar como herramienta de enseñanza con nuestros estudiantes. Las tertulias en la historia. Tal vez la primera tertulia fue ese día, cuando esos artistas hablaron de un buen día de caza y cambiaron ideas. Esa tendencia es completamente natural y humana. Tenemos una experiencia y estamos inquietos hasta que la compartimos. Sin embargo, la tradición específica de la tertulia es una tradición que nació en España y migró más tarde a la cultura de América Latina. La tertulia ahí se formó como un encuentro de personas con ideas afines impulsados por el interés literario, filosófico, político o artístico. Esos eventos tienen lugar en bares o restaurantes o en casas de familias donde los contertulios se reúnen para discutir ideas y compartir obras. Históricamente, los primeros ejemplos de la tertulia en España fueron en la época del Siglo de Oro. Esa época de la tertulia histórica empezó en los años que coinciden con la publicación de la gramática castellana de Nebrija en este año prodigioso de 1492. En esa época vimos la Academia de los Nocturnos establecido en Valencia en 1591. Esa tertulia se reunía los miércoles por la noche y los tertulianos usaban apodos metafóricos como secreto, silencio, sombra, tinieblas y vigilia. El Siglo de Oro también vio la Academia de Sevilla, la Academia Salvaje y la Academia Mantuana, que contaba con la existencia de hombres ilustres como el gran autor y dramaturgo Lope de Vega. En el siglo XVII, las tertulias seguían en casas privadas. En esa época vemos más temas científicos y filosóficos. Esos tertulianos de la época del Enlucimiento, como el doctor Juan Muñoz y Peralta, solían intercambiar ideas de pensadores y científicos extranjeros. En ese entonces, la tertulia era un camino alternativo hacia la difusión del conocimiento y el desarrollo del libre pensamiento a una universidad estancada. La Real Academia Española también se formó como resultado de las tertulias en 1714. En el siglo XVIII o XVII, la tertulia comenzó a tomar una forma más social y literaria. La Academia de Trípode en Granada y la Academia de Buen Gusto se convirtieron en lugares donde los participantes podían leer y debatir composiciones poéticas. En Madrid, uno de los primeros ejemplares de la tertulia moderna tuvo lugar en la Fonda de San Sebastián. Ahí, los integrantes del movimiento clasicista se reunían para discutir sus obras y también los temas de amor y corrida de toros. La Fonda contó con escritores como Larra, Zorrilla y Espronceda. En el siglo XIX, las tertulias literarias y artísticas se trasladaron de pensiones privados a espacios más públicos como cafés y clubes. Ramón Gómez de la Serna describe el ambiente de esas reuniones en su libro Pombó de 1918, mientras Benito Pérez Galdós escribió un libro sobre la tertulia de la Fontana de Oro de 1870. En el siglo XX, las tertulias de Madrid tuvieron lugar en cafés ubicados en la zona central
entre la calle de Atocha, la carrera de San Jerónimo y la plaza de Jacinto Benavente, una zona conocida como el barrio de los literarios. Fue aquí donde se iniciaron los que conocemos hoy en día como miembros de la generación de 98, del 14 y del 27. También en la ciudad de Salamanca, el Café Novelty por la Plaza Mayor siempre fue un lugar de reunión para muchos de los grandes pensadores de su generación. Ahí contamos con la asistencia de Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Carmen Martín Gaite, Francisco Umbral y muchos más. El Café Gijón fue tal vez la tertulia mejor conocido hasta los años 30 y permanecía un referente para intelectuales de esa generación. Fue clave en la vida cultural de la ciudad de Madrid y fue anfitrión de generaciones de contertulios. Esa tradición de tertulias se mantuvo constantemente y hasta llegaba a su cenit en la ciudad de Madrid cuando de repente estalló la guerra civil que acabó con el libre discurso público por muchos años. Mientras tanto, en las Américas, las tertulias siguieron desarrollándose y multiplicando. Los jóvenes artistas en particular se reunían en tertulias inspiradas en la poesía de figuras emergentes como Rubén Darío. Él había participado en tertulias en sus viajes a Europa y traía esas ideas de vuelta a las Américas. En el siglo XX, esas voces surgieron más y más autónomas y únicas, ya no tan derivativas, y en el siglo XX hubo una escena floreciente de tertulias en ciudades latinoamericanas como Valparaíso, la Ciudad de México, Buenos Aires, y en el Caribe en San Juan, Santo Domingo y Habana. Cuando las tertulias se cayeron bajo el silencio de la guerra civil en la península ibérica, siguieron fuertes en la América Latina. Pasión por el aprendizaje y creatividad son fundamentales en la tertulia. Esos movimientos se encienden por la pasión y el deseo de unirse a través del arte y la literatura, y es apoyado por horas y horas de práctica. La tertulia, en ese sentido, funciona como un semillero de aprendizaje. En el próximo video voy a explicar cómo se crea una tertulia en su propio aula.